Hemos caído en esa rutina de vengo, me siento, caliento mi sitio, ya, hablo, me voy. Podemos estar en la palabra y no nos humillamos. No nos humillamos ante la presencia de nuestro Señor. Los que escudriñan con diligencia las Escrituras encuentran cosas que han olvidado. ¿Estamos realmente conociendo al Dios de la Biblia? ¿Quién es el rey de la selva? Ah, ya está bien. Yo pensé que me iban a salir con la canción de ya. Muy bien, el león, ¿no es cierto? Un león cuando está en el África, en la sabana, es libre, ¿no es cierto? Pero cuando lo encierran en una jaula, ¿qué pasa con el león? Se pone furioso y está ahí encerrado. Se pone furioso y está encerrado, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué sucede con el león conforme va pasando el tiempo en esa jaula? Se muere. Me mató el león. Que se frustra, se deprime, ¿no es cierto? ¿Es el mismo león que cuando lo capturaron? ¿Es el mismo león cuando estaba libre? ¿Tenía las mismas ganas? El león se volvió un gatito, ¿no es cierto? Se amansó el león. ¿Saben cómo es el título de esta prédica? ¿Quieren saber? El Rey León. No. El título es ¿Estás en cautiverio? Pregúntate tú mismo, ¿estás o estamos en cautiverio? Dices, pero yo no soy un animal. No, yo sé, no somos animales. Pero fuimos sacados. Nos fuimos libertos. La pregunta es, ¿estamos en cautiverio? Si se quedan callados voy a pensar que sí. A ver, ¿estamos en cautiverio? Algunos me miran con cara de... No. ¿Qué libro estamos estudiando? Levítico, por allá me dicen. Estamos estudiando, Levíticos, sábados y domingos en la mañana, pero estamos estudiando Nehemías. ¿Qué es lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7? Reconstrucción, restauración, ¿de qué cosa? Murallas, puertas. Entonces, ¿se puede decir que del capítulo 1 al capítulo 6 ha sido un trabajo físico? ¿Una restauración física? Las murallas, ¿no es cierto? Pues pongámoslo así, 2 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6, la reconstrucción física ya terminó. Ahora va a empezar una reconstrucción un poco más trabajosa. ¿Cuál es? La reconstrucción espiritual. Ellos habían salido de un cautiverio de ¿cuántos años? Muchos, dicen. Habían salido de un cautiverio de 70 años. ¿Ya? Entonces, imagínate, los israelitas primero vivían tranquilos, vinieron los asirios, llevaron una parte, después vino Nabucodonosor, se los terminó de llevar, ¿ya? 70 años en una tierra donde hay idolatría, 70 años donde muchos de los judíos se volvieron grandes comerciantes exitosos. La plata eran árabes, decía, primero dinero, dinero, decían. Eran muy buenos comerciantes. Vivían en una nación politeísta. 70 años encerrados en ese ambiente. Y pongámonos en los zapatos de ellos, ¿ya? Entonces, un día se vienen para reconstruir el muro y es lindo porque a partir de lo que vamos a ver hoy día, como dije, es una reconstrucción espiritual. ¿Por qué? Porque ya no va a, el personaje principal no va a ser Nehemías aquí, sino va a ser Esdras. ¿Quiénes han leído el libro de Esdras? Levanten la mano.
Entonces, vamos a ver un poquito de quién es Esdras y todo esto más adelante, ¿ya? Abran sus Biblias en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Pero lo interesante es que este capítulo no empieza en el capítulo 8, sino empieza en la segunda parte del versículo 73 del capítulo 7. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Qué mes es este? Yo conozco enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sabemos que los judíos tenían su propio calendario, que empezaba desde el mes de Nisan, que era mediados de marzo y abril, y terminaba en el mes de Adar, que era febrero y marzo, esos a mediados. Entonces, llevando un poco a la cuenta de sus calendarios, se dice que es el mes de Tishri. Tishri. Bueno, así se escribe, Tishri. Lo interesante de esto es que era la temporada de otoño y se celebraban 3 fiestas aquí. Una, si estás apuntando, estas son las 3 fiestas judías que se celebraban en ese tiempo. La primera era la de las trompetas, o las del Rosh Hashanah. La segunda era la de Yom Kippur, o el día de la expiación. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot. Entonces, en este mes era un mes tonero, había fiesta, ¿ya? Pero vamos a ver que hay unos detalles muy peculiares en estas fiestas, que conforme vamos a ir avanzando en los versículos, nos va a ir llamando la atención más y más. Entonces, dice, el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Entonces dice que la primera fiesta, ¿cuál es? La fiesta de las trompetas. ¿Qué se hace en esta fiesta? Se tocan trompetas, sí. Pero estas trompetas no eran cualquier trompeta, no es como la trompeta que tocan acá los militares, sino que es un cuerno de un carnero que le llaman shofar. Si alguna vez intentas tocar un shofar, por más aire que tomes para soplar el shofar, te va a salir un nada más. Porque es como una técnica que a lo mucho va a sonar como un elefante muriendo cuando logras sacar un sonido, pero cuando llegas a sacar un buen sonido, se escucha a lo lejos. Me acuerdo que en el instituto había un shofar y era la monada de todos. Yo quiero. Pero eso era lo que se tocaba en las fiestas, el shofar. Por otro lado, esta fiesta duraba 2 días. Dice que se relacionaban con la diáspora, los judíos. Entonces, ahora sí, esto era lo que había pasado. El mes en la fecha en que nos estamos ubicando. Versículo 1 del capítulo 8. Dice así: ¿qué pasó en ese mes? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Entonces, todo el pueblo estaban juntos, así como acá ahorita. Bueno, los que estamos aquí presentes. Dice que estaban en la plaza. ¿Por qué en la plaza y no en el templo? Dicen que, ¿por qué la plaza? Porque era un lugar de justicia y de vida social. Las antiguas comunidades judías, ahí eran donde dictaban sus normas, hacían juicios y se iba a proclamar regularmente. Por otro lado, también dicen que este era un lugar amplio. Pero, ¿se dan cuenta? Dice, delante de la puerta de las aguas. Bueno, también había una fuente. Pero me puse a investigar un poco porque me llamó mucho la atención. Ok, es una plaza, un lugar amplio, no hay problema. Pero ¿por qué la puerta de las aguas? Porque si conforme vamos a ir avanzando vamos a ver algo peculiar, algo que se va a hacer aquí. Y dice así, ¿por qué la puerta de las aguas? Es un símbolo de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Cielo y tierra pasarán. ¿Cómo?
La palabra es el mismo Jesús. ¿Quién es el verbo hecho carne? Cristo. Interesante, ¿no? Se reúne el pueblo delante de la puerta de las aguas. ¿Qué va a pasar? ¿A quién llamaron? ¿Al Chapulín Colorado? No. Agarraron y llamaron a Esdras. ¿Quién es Esdras? ¿Quién es este señor? Dice que es un escriba. ¿Qué es un escriba? Los copiones. Ellos copiaban textos tal cual, sin ningún error, pero también habían algunos escribas que se dedicaban al estudio y enseñanza de las escrituras. En este caso, el que resalta es Esdras. Si vamos a Esdras 7, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Alguien la tiene en otra versión que no sea Reina Valera? Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. 3 cosas: inquirir, cumplir y enseñar. Muchas veces nos quedamos en procesos de estoy inquiriendo nomás. ¿Qué es inquirir? Cuando estás investigando diligentemente, eres más minucioso. Es como que agarras tu huesito del pollo. Hay unos que comen con cubiertos, ¿no? Y dejan carne ahí. Pero hay otros que lo dejan blanco el pollo. A otros le dejan la médula. Inquirir es profundizar demasiado. Ser minucioso con lo que estás investigando. ¿Ya? Para cumplir la ley. Muchas veces estudiamos la palabra, ¿y dónde queda? Aquí. Y de aquí, muchas veces entra aquí y sale acá también. Pero Esdras se propuso inquirir, cumplirla. ¿Y para qué? Para decir, yo soy Esdras y sé más que tú, y mira, y tú no sabes nada. ¿Para eso? Enseñarles a otros. Una pregunta. Esdras estuvo en Babilonia, ¿no es cierto? Estuvo esos años de cautiverio también ahí. ¿Cuál fue su actitud? Dijo, ya pues estoy en cautiverio, ya pues me voy con la gente a hacer mi negocio. Ya voy a hacer lo que los demás hacen. Si no, dijo, yo quiero inquirir. Quiero cumplir y enseñar a otros. Como les dije, la puerta de las aguas es el símbolo de la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que se iba a hacer en ese mismo lugar? ¿Qué se iba a hablar? ¿Qué se iba a exponer? La palabra de Dios. De verdad, es alucinante los detalles que estamos viendo. Una puerta que simboliza la palabra de Dios. ¿Y qué se va a hacer en ese lugar? Se va a hablar y exponer de la palabra de Dios. Entonces, Esdras era un escriba y el pueblo le pidió que trajesen la ley. Versículo 3. No leímos el 2, ¿no? Ya. Era 1 y 2. O sea, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7. Esta fiesta duraba 2 días, y durante esos 2 días era como feriado nacional, no se hacía nada. Versículo 3 dice así: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Has regresado del cautiverio. Los muros se han finalizado. Ahora se va a hacer algo diferente. Se va a decir la ley. Si tú, muchas veces no les ha pasado que cuando nos enfriamos, nos vamos al mundo y regresamos, lo primero que quieres hacer es agarrar tu Biblia. Estás como que, sí, no, sí. Hay esa lucha. Pero lo que me gusta de esto es, primero, ¿cuántas horas Esdras estuvo hablando? Dice desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. Si yo les digo que este estudio va a durar 6 horas, algunos ya dicen, abren la puerta sola. No. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Dice que todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Muchas veces cuando venimos al culto, venimos pero no llegamos. ¿No les ha pasado? Ya llegué a la iglesia. ¿Seguro? ¿Estás sentado así? Estamos pero no llegamos. El pueblo estuvo atento. Imagínate reconstruir y ahora escuchar la ley de Dios, escuchar su palabra. Entonces, cuando empezamos a andar con Cristo, estamos como locos, nuestra pasión está mismo antorcha humana, ¿no es cierto? Pasamos horas leyendo la Biblia, quieres aprender más y más y más. Eres libre. Hasta que te toman, te llevan a cautiverio. ¿Y qué pasa? Igual, puedes leer tu Biblia, pero la actitud del corazón no es la misma. Nuestra actitud cambia. Una pregunta. ¿Estamos en cautiverio? Entonces, 6 horas compartiendo la palabra. No se preocupen que Esdras no habló todo el tiempo, porque vamos a ver que hay personas más adelante. Incluso muchas veces estamos aquí, pero estamos... ¿Por qué no se calla ya? Dejé el arroz haciéndose, se va a quemar. Sus 45 minutos. Y no nos preocupamos por deleitarnos en escuchar la palabra. Estamos, pero no llegamos. No estamos atentos. Hemos caído en esa rutina de vengo, me siento, caliento mi sitio, ya, hablo, me voy. A veces entra y sale. ¿Qué has aprendido? No, bonita la alabanza. Uy, Ricardo canta bonito. Oye, ¿qué aprendiste? Uy, la comida estuvo riquísima. El arroz de Anthony, muy bueno. ¿Pero qué enseñó Brian? No sé, dijo que el 24 va a haber una cena por ahí, nada más. Tengamos mucho cuidado. Muchos de nosotros hemos caído o de repente estamos en eso ahora. Imagínate un pueblo saliendo del cautiverio que se ha tomado el tiempo de reconstruir murallas y ahora está así como, mira, la ley, el respeto que se merece. Mi hermano se bautizó el 8 y estábamos todos en la piscina. Y lo curioso fue esto. El pastor empezó a hablar y por detrás se escuchaban voces. ¿Sí? Oye, guarda silencio. Estamos hablando. Es la palabra de Dios. No es cualquier cosa.
Podías escuchar el mosquito que estaba por ahí. Muchas veces le hemos perdido ese respeto a la palabra de Dios. Si el mismo Jesús estuviera aquí parado, ¿cuál sería nuestra actitud? Estuvieras atentos a lo más mínimo. Así, tus 5 sentidos alertas. Ah, mira, dijo eso. Mira el otro. Mira aquí esto. Lo que se enseña aquí es la palabra. Sigamos con Nehemías. Entonces, versículo 3, dice que todo el pueblo estaba atento. Versículo 4, dice lo siguiente. El escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Si quieres hijos que no tengan homónimos, acá tienes nombres. ¿Ya? Entonces, es interesante porque habían personas a su costado. Si tú hablas por 6 horas, a veces ya te estás desmayando. Entonces se turnaban, venía otro y seguía ahí compartiendo. También otro detalle es de que ellos estaban como un púlpito de madera, era como una plataforma. Imagínate cuántas personas estaban ahí. Entonces lo levantaron un poquito para que todo el mundo pueda ver. Versículo 5 de Nehemías 8 dice así. Abrió pues Esdras el libro a todo ojo. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Aquí es donde voy a llamar a Tristán. Ya que estamos en Navidad, tengo un pequeño presente para Tristán. ¿Puedes abrirlo aquí? ¿Sí? No, ábrelo. Gracias. No, es de la escuela dominical. Quédense como están. Sí, pues ya. No se muevan para nada. Y giren la cabeza, miren a su alrededor. No se muevan para nada, tal como está su cuerpo. Giren la cabeza nada más. Han aparecido esos dinosaurios con cuello largo, así. Las jirafas por ahí. Los ojos estaba así. ¿Cómo capturó su atención esto nada más, no es cierto? Cuando Esdras abrió la ley, lo mismo que ustedes sintieron, esa misma reacción, ellos la estaban pasando. ¿Pueden entender cómo se sentían ellos? Algunos a veces siguen así. Dice que todo el pueblo estuvo atento. No se querían perder ningún detalle. La verdad, era para grabarlo. Okay. Versículo 6, dice así. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. ¿Cuál fue el resultado de esta lectura de la palabra? Adoración. Esdras bendice a Dios, ¿y qué pasa? Se armó el tono. Amén, amén, y empiezan a celebrar. Pero vamos a ver algo interesante. Dice que ellos primero dijeron amén, amén, alzaron sus manos, ¿y qué cosa? Se humillaron y adoraron.
Muchas veces podemos estar en la palabra y no nos humillamos. No nos humillamos ante la presencia de nuestro Señor. A veces Dios quiere quebrantarte usando su palabra y tú dices, no, yo soy macho. Los hombres no lloran, no. Nos resistimos al toque del Señor a tu corazón. Versículo... Antes, justo hace poco leí un pensamiento que me llamó mucho la atención. Dice así, no sé si estaba completo, pero era lo que parecía. Dice así, conocimiento sin acción produce cabezas llenas, pero corazones vacíos y sin adoración. ¿Lo repito? Dice, conocimiento sin acción produce cabezas llenas, pero corazones vacíos y sin adoración. Mientras más tenemos esa intimidad con el Señor, más nos deleitamos en su presencia, en su palabra. ¿Cómo va a ser nuestro estilo de vida? Adorando, exaltando. A veces, yo soy consciente, a veces ven y me dicen, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Seguro? Sí. Y empieza la alabanza, ¿no? Eso te alabarán, oh Señor. Y estoy, no hay ese gozo. Muchas veces tomamos la palabra como, ya pues es la Biblia, pues otra vez va a enseñar ese libro. Ya lo enseñé. Pues te tengo noticias. Dios te puede hablar diferentes maneras las veces que lees ese libro. Versículo, ¿en cuál nos quedamos? 7, ¿no? Ya, del versículo 7 al 12 vamos a leer. Dice así, y los levitas, entender al pueblo, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no se pongan tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que las habían enseñado. Eran 3 fiestas, ¿no es cierto? ¿La primera cuál era? ¿La segunda cuál era? Yom Kippur, o el día de la expiación. ¿Y la tercera cuál era? Tabernáculos. Lo interesante de la segunda fiesta es el día de la expiación. ¿Qué se hacía en este día? El perdón de los pecados. Dicen que en el periodo entre estas 2 fiestas habían 10 días en que las personas lloraban y se arrepentían. Otra cosa que no mencioné en la primera fiesta, dice que es donde Dios emitía su juicio. Era donde emitía su juicio a los judíos y a los que no eran judíos. Pero después de esos 2 días, habían esos 10 días más donde las personas lloraban, se lamentaban y se arrepentían. Justo antes del día de la expiación. Pero ¿por qué les dijo, no lloren, no se pongan tristes? En sí no sabemos en qué fecha, si se llegó a hacer antes, durante, pero sabemos que cuando se celebraban estas fiestas, Dios que había dicho, que se alegren, se gocen, no estén tristes. Entonces esto era lo que estaban haciendo, los estaban calmando. Por otro lado, dice que estas personas, los levitas, hacían entender. ¿Por qué?
Cuando estuvieron en cautiverio, ¿qué idioma se hablaba? ¿Hebreo? No, hablaban en el arameo, el idioma caldeo. Entonces, los manuscritos, ¿en qué estaban? Entonces los levitas se encargaban de traducir del hebreo al arameo. O sea, no es como que ahora sacas tu iPad, a ver, yo quiero la versión esta, no. Sino que ellos se encargaban. Imagínate, 6 horas. Esdras no iba a durar las 6 horas. Por eso tenía gente de apoyo. Por otro lado, una pregunta. Cuando estamos pasando tiempo con Dios, leyendo su palabra, a veces no llega un punto en que Dios toca tu corazón y te quebranta. O cuando estás mal o estamos pecando, Dios no toca tu corazón. Una pregunta, ¿esa tristeza es buena o es mala? ¿Es buena? A ver, levante la mano quien piensa que es buena. Alto, alto, sí. ¿Quién piensa que es mala? Levante la mano. La tristeza que produce Dios. ¿No saben, no opinan? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Según de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Ya están todos ahí? Según de Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice lo siguiente. Porque la tristeza que, según Dios, produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Si Dios te quebranta, o cuando estás pecando te sientes mal, alégrate, porque Dios está tocando tu corazón para que te arrepientas. No seamos cínicos y decir, no pasa nada, yo peco, no pasa nada. Si piensas así, cuidadito, porque puedes tener la conciencia cauterizada. Ya el pecado te llega igual, no te importa. Una cosa que todavía te ayuda a saber que estás en los caminos del Señor es cuando estás mal, estamos pecando y en eso suena la alerta. Plin, 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 plin. Estás pecando. Porque si no fueras cristiano, no le harías caso a eso. Yo creo que ni funcionaría. Entonces, versículo 13 al 16. ¿Se dan cuenta lo que está pasando? Esta lectura de la ley se hacía cada 7 años. Estuvieron 70 años en cautiverio. ¿Creen que lo hacían mientras estaban ahí? Habían dejado de hacer un montón de cosas. Muchas veces cuando entramos a ese cautiverio, ¿qué pasa? Pero incluso salimos del cautiverio, pero pensamos que seguimos en cautiverio. Versículo 13 al 16. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues
el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en las plazas, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Qué pasó al día siguiente? Los cabezas, los levitas, Esdras, ¿qué hicieron? ¿Se reunieron para qué? Para jugar no sé, trompo ya. Se reunieron para hacer selfies así, ¡tan! El muro reconstruido y todos, ¡tin! El primer día después de la ley, ¿no? Todos, ¡tin! Siguieron escudriñando la palabra. Imagínate de qué manera la palabra estaba afectando. Prácticamente estaba habiendo un avivamiento. Y es interesante porque la actitud del pueblo en todo momento fue reverencia. Estaban siendo conscientes de qué estaban escuchando. No es como que me pare acá y les ponga a contar con Dorita acá. O les ponga a leer una novela. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4:12 dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva. ¿Quién es el verbo? Entonces, después de que se reunieron, se dieron cuenta de que había una fiesta más, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hay en esta fiesta? Aparte de ser casitas chocitas. Dice, se conmemoran los 40 años de la travesía de Israel en el desierto. La celebración dura 7 días y el pueblo hebreo debe construir chozas con ramas, enramadas, para recordar que vivieron bajo el cuidado de Dios durante 40 años en el desierto, recordando así la fidelidad y protección de Dios. Y esa tradición se sigue practicando todavía en la actualidad. Entonces, mientras estaba estudiando todo este pasaje, me puse a pensar en algo. ¿Cómo estoy yo con respecto a la palabra? Muchos dicen, la persona madura es la que aplica la palabra. No te llenes mucho de conocimientos, tienes que aplicarlo. Pero, ¿qué vas a aplicar si no estudias también? Si no sabes lo que hay ahí. ¿A qué Dios vamos a presentar a otros cuando evangelizamos? ¿Va a ser el Dios de la Biblia o el Dios que nosotros pensamos conocer? ¿Qué tanto esta espada está penetrando más y más en nuestras almas? ¿Qué tanto está siendo viva en nuestras vidas y corazones? Como les digo, a veces estamos pero no llegamos. Pero a veces también incluso llegamos pero igual desconectados. Cuando empezamos a andar con Cristo, queremos vivir un poco más acá en la iglesia. ¿Quieres traer tu tienda de acampar? Y de Brian, yo duermo acá, no importa, en el comedor. O acá afuera, en la playa de estacionamiento. Quiero estar ahí. Estás leyendo, aprendiendo más y más, aplicando la palabra.
la verdad nos hace libres. Hasta que, ¿qué pasa? Nos llevan otra vez al cautiverio. Y ahí vamos. Nosotros somos libres en Cristo, ¿no es cierto? ¿Y podemos volver al cautiverio? No. Si realmente somos de Dios, no podemos volver al cautiverio. Lo que hace el enemigo es hacernos pensar de que estamos en cautiverio. El enemigo es muy astuto. Versículo 17. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esta expresión de que nunca más no se había hecho como en los días de, también lo encontramos en el libro de Crónicas, cuando el rey Josías celebra la Pascua. Dice que no hubo una celebración como. Entonces vemos que el pueblo había dejado de practicar la palabra. Versículo 18 dice así: y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea, según el rito. Muchas veces pensamos que escudriñar la palabra es pérdida de tiempo. O a veces cuando dicen, no, ¿qué libro vamos a estudiar? Tal libro, pero ya lo estudiamos. No. Pero Matthew Henry dijo esto: los que escudriñan con diligencia las Escrituras encuentran cosas que han olvidado. ¿Lo repito? Matthew Henry dijo, los que escudriñan con diligencia las Escrituras encuentran cosas que han olvidado. Creo que por algo tenemos su palabra en las manos. ¿Quiénes tienen la memoria pero así, al 100% ok, y se acuerdan de todo? Levanten la mano. ¿Quiénes usan agendas para acordarse de las cosas? ¿Quiénes ponen alarma en su celular para acordarse de las cosas? A veces no estás así acá en la iglesia y ves al hermanito por atrás y dices, ¡ah! ¡Ay! La memoria que tenemos no es perfecta. Las cosas que aprendemos en la iglesia a veces nos olvidamos. Y gracias a Dios tenemos su palabra para recordarla. Que cuando escudriñamos y pasamos tiempo con Él, podemos refrescar una vez más. Entonces, la pregunta es, ¿estás en cautiverio? ¿Lo estuviste alguna vez? Después de que le entregaste tu vida al Señor. ¿Cómo va esa pasión por el Señor? ¿Qué tan íntima, valga la redundancia, es nuestra intimidad con el Señor? ¿Podemos hacer esas declaraciones con firmeza y convicción como lo hacía David cuando escribía sus salmos? Dios, Dios mío, eres tú. Dios, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. O decimos, por ahí dice que es mi torre fuerte. No sé, por ahí. ¿Estamos realmente conociendo al Dios de la Biblia? ¿O pensamos que conocemos a un Dios de la Biblia? Mientras invito a Ricardo para que pase. La actitud del pueblo fue cuando escuchó la palabra, se humillaron. La palabra tocó sus corazones. Yo no sé cómo está cada uno de ustedes ahora. Eso es entre Dios y ustedes.
Si Dios te está diciendo, hey, borra ese pensamiento de que estás en la cautividad, hazlo ya. No dejes no te enfríes, no nos enfriemos. Basta ya. Pongamos las manos a la obra. Tómate este tiempo para que cada uno veamos de cómo estamos con el Señor. Si el Señor toca tu corazón, que lo toque. Si el Señor te quebranta, que te quebrante. Muchas veces Dios tiene que rompernos para hacer algo lindo.